Ok, continuando con lo comentado en la clase anterior sobre el tema de la ranchosis y dejando ya un poco de lado todo el criterio intelectual, hay una cosa que es importante que me interesa destacar, que justamente revisando el material que estaba preparando para la clase, me consigo con que la medalla de oro del RIVA, el RIVA es el Royal Institute for British Architecture, ¿ok? El Instituto Real de Arquitectura Británica. Fue otorgado al arquitecto irlandés Neil McLaughlin. Lo interesante de esto es que la aproximación a la clase, a esta clase en particular, ha sido bastante profunda en el sentido de las razones que constituyen y que dan basamento intelectual a la práctica de la arquitectura. Y él es un arquitecto que no es, digamos, del Star System dubayesco, como llamo yo, pero fue premiado por su significante contribución en la escritura, educación y práctica de la arquitectura. Y es una de las cosas, aparte del criterio que siempre esbozo de la relación entre política y arquitectura, yo pienso que hace falta, y es muy importante en este tiempo histórico particularmente, que el arquitecto se eduque, que enseñe y que también escriba y teorice. Porque estamos entrando en un momento donde prácticamente la arquitectura se está convirtiendo en una especie de comiquita, ¿no? Es decir, algo sin, sin esencia. Es como algo eh, real, pero al mismo tiempo fantasioso. Y no lo critico. Hay cosas muy interesantes que vale la pena destacar, pero centrándonos en Sanabria, una de sus obras más importantes, obviamente, es el Banco Central de Venezuela, ubicado en la Avenida Urdaneta, su primera y segunda fase. Aquí él utiliza también con un carácter robusto, utiliza el concreto, pero aquí yo hablo más bien de un brutalismo aligerado, porque todos los elementos que incorporan tanto la primera parte, el basamento de la edificación, la primera etapa del Banco Central, que es el cuerpo bajo, y luego la segunda, que es el cuerpo alto. Toda la fachada está hecha, todas las fachadas están hechas para la protección de la incidencia del clima, y está ubicada la fachada más digamos, elaborada en cuanto a su disposición y fenestraciones, la fachada sur, la más elaborada porque recibe gran parte de la insolación durante el día, y el detalle de las caras laterales del cuerpo alto de la edificación también no son en concreto lisos. Si ustedes lo detallan o tienen oportunidad de pasar por allí, ellas son una serie de listones, por decirlo de alguna manera, o segmentos hechos vaciados en concreto que le dan sombra continuamente a la fachada. Es decir, no es una fachada lisa, es algo que merece la pena observar, que en esta imagen, aunque la acerque, no se va a percibir, pues, ¿no? Pero tienen que comprender que aquí ya entonces esa confluencia genera una arquitectura moderna, digamos, propia. Podría hablarse en un sentido, no tanto latinoamericano, sino como local, regional, que interpreta todo el lenguaje de la modernidad
y lo convierte en una edificación que responde a, a las necesidades y al clima clemente de una ciudad como Caracas, ¿no? Porque hay otras regiones del país en las que existen otras respuestas e infinidad de arquitectos que yo pudiera mencionar también del interior, muy importante, pero que la clase lamentablemente las semanas no nos alcanzan, ¿no? También arquitecto del Hotel Humboldt, que fue restaurado hace unos años. Allí, esta es una obra también vinculada a la idea de la arquitectura y la política como una entidad, porque, para decirlo de forma anecdótica, em, Pérez Jiménez recibió a Sanabria cuando recién tenía 22 años, egresado de Harvard, de la escuela de Gropius. Y bueno, se vincula de alguna manera con el general y le encomienda que él quiere hacer una obra en la cima del cerro del Ávila, ¿no? Y bueno, Sanabria se presenta con unos bocetos, esto no lo estoy inventando yo, contado por él mismo, se presenta con unos bocetos donde, donde hace una edificación más bien tipo como con cabañas y algo de una forma más campestre. Y entonces el mismo Pérez Jiménez le dice, arquitecto, yo quiero hacer un monumento, yo quiero que ese edificio que esté allá arriba sea un monumento. Y de ahí pues que él opte por una postura radicalmente moderna con esta edificación cilíndrica que estructuralmente es muy estable, pero que además te provee de unas vistas maravillosas en 360 grados de la ciudad de Caracas y de La Guaira y de todo lo que es ese complejo montañoso que constituye el Cerro del Ávila. Aquí no solo participó Sanabria, ahí hay precisiones que hay que hacer porque además de Sanabria intervinieron arquitectos como en las estaciones de Mari Pérez, el arquitecto Alejandro Pietri, también un nombre que deben anotar por allí, porque es una figura interesante que también, de la cual también vamos a hacer referencia. Y bueno, aquí en esta maravilla arquitectónica, Sanabria inclusive plantea una piscina climatizada. No sé si han tenido oportunidad de visitarla o de visitar el conjunto, que hoy en día se llama Guaraira Ripano o Guaraira Repano, no sé cómo se dice. Pero bueno, para mí seguirá siendo Cerro del Ávila y pues es una edificación con todas las comodidades posibles, ¿no? Inclusive este, una pista de patinaje en hielo también, no directamente en el conjunto de la torre y sus edificaciones conexas, sino en la salida de lo que es la estación de llegada del funicular, pues, ¿no? O sea, del sistema de teleférico. Para construir esta obra, pues bueno, se, se tuvo que hacer una vialidad, que es la vialidad que se utiliza para subir por Mari Pérez, ¿no? Donde se puede subir por carro hasta aquí o hasta Galipán, que en una época fue muy popular o sigue siendo popular comerse allí unos sándwiches de pernil, que son muy sabrosos y la vista es muy bella, pues, ¿no? Entonces, ese criterio monumental va a seguir permeando, pero tiene sus orígenes, ¿ok? En esa tradición americana que Sanabria
inicialmente en sociedad con Carbonell, pero que luego por asuntos personales esa sociedad se disolvió. Sin embargo, Carbonell sí, sigue siendo un arquitecto importante, el cual conversaremos también. Pero aquí nada más y nada menos estamos hablando de que hizo la sede del First National Bank. ¿M? Es una entidad de ahorro norteamericana. ¿M? Entonces, si te trasladas un poco en el tiempo a lo que vivimos ahora, ya ustedes verán de qué manera todos estos acontecimientos no se desvinculan de lo que el profesor Rangel mencionaba, ¿no? En este caso, él hace una invocación más bien a la utilización de la estructura de cerramientos eh, con un carácter de ligereza fundamental, esencialmente miesiano, y también adoptando un poco de esa idea del arte cinético, ¿no? Que también comenzaba a surgir en ese momento. Yo lo asocio de esa manera, porque estos parasoles o brisoleil verticales, ¿no? Persianas verticales en aluminio, de alguna manera controlaban la incidencia y el manejo de la luz y de la climatización del edificio, pues, ¿no? Entonces, está en consideración allí la adaptación del elemento clima a la arquitectura. Este, por supuesto, un edificio anterior eh, de 1957, que coincidencialmente es contemporáneo con el periodo en que se inaugura el edificio de la Facultad de Arquitectura. Si hacemos una comparación entre los dos, manejan los mismos códigos, pero la representación del edificio y del volumen y sus elementos que lo constituyen eh, manejan un concepto de ligereza y una tectónica y una materialidad distinta a la que propone Villanueva, por ejemplo, para controlar la luz del norte, que es la luz más importante a considerar para los edificios que requieran de iluminación natural, pues, ¿no? 1957 a 1961 se ejecuta esto, ¿no? En paralelo están sucediendo otras cosas, como les hablaba, pues, ¿no? De la continuidad de la ciudad universitaria, entre otras, aunque ya para ese momento estaba prácticamente concluida. Sanabria también hace un aporte interesante con el edificio que está ubicado en la Avenida Nueva Granada, originalmente denominado edificio del INSES o del INSE, ¿no? Que era un sistema de escuelas técnicas, de formación técnica, que, que propulsó o que impulsó, eh, impulsaron los gobiernos democráticos, pero que allí luego se disolvió esa genial idea de las escuelas técnicas, donde formaban pues a técnicos en soldadura, técnicos en herrería, mecánicos, es decir, personas dedicadas al oficio, pues, ¿no? Necesario para la construcción del país, pero estúpidamente el gobierno, en uno de los gobiernos democráticos, pues se le cambió el sentido. Sin embargo, pues él vuelve a utilizar los criterios que aplican el First National Bank, en este caso ya utilizando el concreto con esa idea de brutalismo aligerado que yo me he tomado el atrevimiento de acuñar,
al igual que la relación de arquitectura y política que puede espantar a cualquier profesor. Y también asume algo que es muy importante, pues integra a una artista plástica, en este caso eh, la artista Gego, ¿no? Gertrude Goldschmidt, arquitecto de origen alemán que se radicó en Venezuela y casó con un diseñador gráfico muy importante, Gerd Leufer, una pareja de personas muy influyentes en el mundo del arte. Entonces, el tema también de la síntesis de las artes, perdón, y la utilización de la fachada con estos quiebrasoles, no al estilo corbusiano, sino ya en un estilo propio de la celosía, de la arquitectura originaria venezolana y reinterpretada. Los cuadernos de dibujo de Sanabria son impresionantes, les invito también a que los busquen, porque él viajaba mucho, también era piloto y antes de la aparición del Google Earth, que no existió siempre, por supuesto, sobrevolaba Caracas y analizaba mucho las características y la forma que iba creciendo la ciudad. También de él es la célebre frase que dice que no puede existir arquitectura si no existe diseño urbano. Y lo vemos en esta imagen, pues, ¿no? La avenida Nueva Granada es una avenida que hoy en día eh, 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 se ha modificado a lo largo del tiempo, porque de pasar de ser una avenida como tal, ahora tiene la línea central de Bus Caracas, pero él en una operación importante genera una plaza de acceso como manera de darle desahogo a la ya bien congestionada Avenida Nueva Granada en los años 60. Eso disminuyó considerablemente con ciertas operaciones que se hicieron allí desde el punto de vista de la vialidad, pero asume el edificio no como un continuo del borde de la avenida, sino como un continuo eh, de apertura con esa plaza allí, que de alguna manera climatiza también el espacio con ese espejo perdón, climatiza el espacio con la sombra de la planta libre. Y como ustedes ven, esta fachada dispuesta hacia el sur con los aleros, ¿ok? De forma horizontal. Eso es algo que también es importante entender, que los detalles no son dispuestos de una forma al azar, sino que el alero horizontal funciona para la fachada sur y el vertical para las fachadas este y oeste, pues, ¿no? Porque la incidencia solar varía. En este caso, pues, la fachada este está protegida con esta pantalla de elementos verticales, mientras que la fachada sur sí se elabora con los aleros, pero tiene una idea muy, muy interesante, que es que maneja también criterios clásicos sobre que adopta un poco la modernidad. Hay un libro de Rainer Banham, Arquitectura en la Era de la Máquina, pero lo interesante es que hay unas analogías con Vitruvio y el manejo del tema del basamento y el cuerpo del remate que está presente un poco esa idea clásica en muchas edificaciones institucionales del maestro Sanabria. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la fachada que le estoy mencionando ya, la fachada ah, norte, fíjense que tiene un manejo distinto porque permite la entrada de la luz indirecta, que nunca afecta a ese sector de la edificación. Entonces, la edificación de alguna manera se dispone de una manera distinta. Cada fachada se maneja de una forma distinta. Entonces, podríamos decir que todos los criterios
americanos que trajo Sanabria y que aportó a la arquitectura venezolana tienen que ver con la integración de ese ideal bauhausiano, miesiano y de Gropius a lo local, pues, ¿no? En contraposición a la robustez de la arquitectura de Méndez de Rocha y la arquitectura de Aravena, ya un arquitecto más actual. Esta es el edificio de Seguro Orinoco, está ubicado en la avenida Fuerzas Armadas en Caracas, una obra del arquitecto uruguayo-venezolano José Miguel Galia. Nosotros vimos aquí al arquitecto uruguayo Eladio Dieste, ¿no? ¿Lo recuerdan? Pues Eladio Dieste eh, utilizaba también el ladrillo, algo que Galia siguió utilizando, digamos, en algunas de sus edificaciones, ¿no? Las más emblemáticas, el Seguro Orinoco, tanto la sede que está en la Avenida Fuerzas Armadas como la sede que está en Ciudad Guayana. Pero uno de sus edificios más representativos es la Torre Polar. Este edificio está ubicado en la Plaza Venezuela y ustedes dirán, bueno, ¿y este edificio cuál es? Yo no conozco este edificio. El primer edificio, digamos, que adopta la idea del estilo internacional y la construcción con perfiles metálicos, trayendo la idea americana de un poco del Seagram interpretado eh, eh, por, por, eh, por Galia, que luego se convirtió en esto, ¿no? Esto es lo que existe hoy en día. El contraste es verdaderamente brutal, ¿no? Este es un edificio netamente de estilo internacional. Igualmente maneja el tema del basamento, el cuerpo, el remate, pero luego hacen esta intervención de la Torre Polar. En ese entonces se hace la ampliación que la hace el arquitecto Martín Vegas, que fue socio de Galia. Ellos fundaron la firma Vegas y Galia Arquitectos. Luego también estuvo asociado con el arquitecto Jimmy Alcott, pero allí entraremos ya cuando veamos el otro contrapunto de la próxima clase. Entonces, bueno, se transformó en esto. eh, Yo me reservo la opinión. Y tiene un edificio muy interesante, que es el edificio del Banco Metropolitano. Está ubicado en el Boulevard de Sabana Grande. Es interesante la disposición y el manejo también brutalista que hace en cuanto a su elemento tipológico estructural, pero le da como un carácter escultórico a la edificación. Siempre me ha parecido así. Y en este juego de volúmenes que se van adentrando en la edificación soportada por este par de pantallas, logra un tema interesante en el bulevar, que es incorporar el edificio a algo que anteriormente no era un bulevar, porque el bulevar no siempre ha sido un bulevar de Sabana Grande, eso era antes algo que llamaban la Gran Vía, ¿no? Es una zona muy transitada, visitada en horas nocturnas en los años 60. Lo llamaban la República del Este. Allí se reunían muchos intelectuales, hablando de intelectuales, entre ellos William Niño Araque, querido profesor, ya fallecido hace unos 15 años, cumplido recientemente el 18 de diciembre. Nuevamente, en este caso, estamos viendo una edificación de, de Vegas, ¿ok? Que es hoy en día lo que es el Banco Mercantil, ¿ok? Que está ubicado igualmente en el Boulevard
de Sabana Grande, pero que su apariencia pues no se comparece con esta imagen original. ¿Ok? Perdonen un segundito que voy a verificar algo aquí que creo que me estoy edificando, me estoy equivocando. Mm, mm, Estoy verificando algo aquí que tengo ahora una confusión. Sí, Vegas. No estaba equivocado. Vegas y Galia, que constituyeron esa sociedad, este, que de alguna manera pues interpretó también los ideales de esa arquitectura moderna, considerando el manejo y el uso de la materialidad y también la disposición de los ambientes y de la diferenciación de las estructuras compositivas de, de la volumetría de todo ese conjunto. Hoy en día, ustedes le pasan por el lado y quizás no lo reconozcan, pero bueno, ahí está, el Banco Mercantil. También un edificio interesante de Galia, la sede de Anglo-Ben, hoy en día es otra marca de carro, que es un showroom de exposiciones, que él realizó también en los años 50 y que en ese entonces pues era una especie de platillo volador que se posaba o sobre una sola columna, una estructura postensada y cuya forma circular le permitía no solamente una eficiencia estructural importante, sino pues un espacio expositivo amplio apoyado en una sola columna y con la integración de obras de arte, pues no solamente la venta de los vehículos como tal. Aquí se puede ver un poco el contraste del tipo de vehículo y lo diferente y lo vanguardista que fue en ese momento la arquitectura en Venezuela. Aquí tenemos una foto del maestro José Miguel Galia, proyectó también el Parque Los Caobos y muchas otras más obras y edificaciones. Aquí lo vemos en la terraza, azotea del edificio de la Polar, ¿ok? Que en ese momento, como ustedes ven, pues se nota que es una perfilería en estructura metálica. Y hacia el fondo se ve algo interesante que es la zona de Colinas de Bellomonte, toda terraceada, y pues allí se desarrolló el urbanismo que se llama hoy en día Bellomonte, Colinas de Bellomonte, Colinas de Valle Río y toda esta zona del área de Caracas. Pues bueno, cierro ya para no agobiarlos de tanta información con algunas imágenes de vuelta a Brasil con la obra de Burle Marx en el Paseo de Copacabana, donde él maneja el tema del paisajismo de una forma plástica y al mismo tiempo ecológica en cuanto a la utilización del- de la naturaleza y su integración con el entorno urbano, ¿no? Lo interesante de todo esto es ver cómo el esquema más racional de aprovechamiento del espacio urbano en una ciudad costera es la relación del mar, la playa, la vía, el bulevar y luego las edificaciones y no como sucede en nuestras costas donde está el mar, los edificios, después la calle. Es decir, eh, la costa es de uso público, pero en muchos sectores del litoral, por ejemplo, caraqueño, no puedes ingresar si no es a través de la edificación.
Burle Marx proyecta también el Parque del Este, el Museo de Niterói, que es muy coincidencialmente con la postura de Galia, se posa sobre una única columna y pues su arquitectura tiene una intensidad eh, absolutamente escultórica traducida a espacio, pues no, pero su presencia es evidentemente formalista. Aquí lo tenemos dibujando sus célebres curvas porque su inspiración eterna fueron esos montes de Río de Janeiro y de Copacabana, ¿no? Que para él simulaban la silueta de una mujer. Y para culminar, y no atosigarlo de información, le dejo la imagen de la Catedral de Brasilia, interior y exterior, en comparación con Ronchamp de el arquitecto Le Corbusier. Estamos hablando de momentos históricos simultáneos, utilización de materiales similares, pero evidentemente resoluciones absolutamente distintas, ¿ok? Que hacen un poco cuestionar la pertinencia o no de la real influencia corbusiana en Latinoamérica. Es algo que también es tarea pendiente para evaluar. ¿Ok? Aquí, bueno, lógicamente, esto es un paisaje invernal, pero hago la similitud porque son dos tipologías arquitectónicas similares, pero los resultados, pues, no, no son, digamos que, imitativos ni repetitivos, pues, ¿no? Sino que son particulares. Entonces, ya empieza Latinoamérica y la venezolanidad comienza a divorciarse, ¿no? De un poco del europeísmo y ya va a comenzar a tener en el siglo XX más una visión hacia adentro, ¿no? Con arquitectos como Jesús Tenreiro, eh, entre otros, digamos que más recientes, ¿no? De la modernidad más reciente, más próxima al siglo XXI. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llegamos con esto. La próxima semana vamos a hacer una evaluación. Eh, todavía no tengo planteado cuál va a ser el esquema, pero seguramente lo van a tener allí en semana 4 para hacerla en un tiempo determinado, ¿no? Para que lo tengan allí en consideración. Este, siendo la temática de redacción y de presentación la misma, únicamente que les voy a dejar un enlace a un artículo que yo escribí en la revista Entre Rayas, un poco para que se, se ilustren en cuanto a la estructura. También les voy a colocar un poco un esquema de cómo comenzar a armar todo esto y elaborar la idea o concepto central de lo que se va a entregar, pues como ensayo final. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna pregunta, está todo bien. Jeremy se fue. ¿Están ustedes ahí? No, profe, todo claro. Todo bien, profe. Ok. Por un momento pensé que se habían quedado dormidas. No, no. No, profe. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta,
Tengo pendiente de revisar material que me han enviado y bueno, nos seguimos viendo entonces en la próxima clase. Les dejo allí estos pensamientos para que los vayan procesando. ¿Ok? Bueno, feliz noche, que estén bien. Chao, Feliz profe, noche, buenas profe. noches. Chao, Chao, profe. cuídense. Chao. Chao.